para hablar de estos temas, para hablar de los temas candentes, coyunturales. Me da mucho gusto saludar a Manuel Hernández Borboya, periodista, reportero en México de Actualidad RT y miembro de esta familia sin censura. Manuel, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo ves a los ministros? Pobrecitos, los exfuncionarios, los exservidores públicos. ¿De dónde van a vivir los pobres? 10 años es mucho. Pues con razón el presidente literalmente explota en la mañanera. Dice, es una aberración. Te saludo, Manuel. Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Buen día, un saludo para ti, para todo el auditorio. Pues sí, son de estos arrebatos que pues ya son comunes, ¿no? Dentro de la administración pública. Ya vemos que no les convence mucho lo que se plantea con estos de la austeridad republicana y que pues obviamente pues se han tocado intereses que no convienen. Entonces pues yo creo que es algo que era esperado, este tipo de arrebatos por parte de algunos representantes del Poder Judicial y pues no hay que sorprenderse tampoco mucho por este tipo de actitudes. ¿Aberración? Yo digo que sí, con tanto ejemplo que tenemos en nuestra historia reciente. No tenemos que escarbarle mucho para decir, pues claro que es una aberración que defiendas lo indefendible desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy creo que el presidente en la mañanera lo dejó bastante claro con los ejemplos que dio. Sí, pues a final de cuentas es la misma postura que ha mantenido López Obrador desde hace ya un buen rato y creo que pues sí hay varios excesos del Poder Judicial que no termina de consolidar este proceso de reforma que se había planteado a principios del sexenio. Vimos durante un buen rato de este mandato la labor de Saldívar tratando de emprender una limpia dentro del Poder Judicial, una limpia que por cierto es urgente para que pueda haber una transformación más sólida y más duradera en México. Urge que los aparatos de justicia se limpien y obviamente este tipo de actitudes pues no abonan mucho a mantener o a la buena, digamos, imagen pública que ha tenido el Poder Judicial en varios otros casos, ¿no? Es decir, este asunto que ha planteado López Obrador ya en varias ocasiones de que no puede haber impartición de justicia con jueces que cometen excesos o injusticias de índole económica, pues yo creo que hasta cierto punto tiene razón. Hay que también ver en qué términos se plantea por parte de la Corte este asunto, pero pues me parece que pues sí es una situación que hay que criticar. Oye, a ver, Manuel, señoras y señores, grábenme, muchachos, paren las prensas, por favor, que apareció el señor X diciendo por qué no va a participar en la consulta popular de revocación de mandato. Como el señor X es el patrón de muchos comunicadores y muchos políticos, presten atención a la línea que está dictando. Esto es lo que circula en redes sociales. Claudio X González, el padre de la putrefacta alianza PRI-PAN-RD, se expresa así. Buen día. Muchas personas me preguntan si deben o no participar en la consulta de revocación de mandato el próximo 10 de abril. Respeto la decisión que cada quien tome y de manera también respetuosa expreso mi opinión. Yo no participaré en la consulta por 10 razones. 1, porque el presidente fue... No pretendo que se chute usted las 10 razones. Me llama mucho la atención, Manuel, que se sienta Juan Camaney, como dirían en el barrio, se sienta literalmente el patrón. Mucha gente me pregunta si deben participar. ¿Y quién es Claudio X González para decirle a esa gente si participar o no? Pues en efecto, el patrón, el que dicta línea. Mucha
pregunta, me tiro por la ventana, Manuel, y este no es el tema central, pero escucho tu opinión porque creo que lo convirtió así como en una bombita de gas lacrimógeno para que todo el mundo le mentara a la madre, mientras lo importante lo estaba dictando a los 3 partidos políticos que forman parte de la alianza PRI-PAN-PRD. Pero primero, tu opinión sobre estos videitos que ya está aprendiendo a circular también Claudio X González. Sí, pues qué grave ha de estar la situación de la gente que le pide consejo de política a Claudio X González, ¿no? O sea, para empezar. Pero pues los videos están llenos de lugares comunes, es como un resumen, eso sí, de todas las consignas que ha entablado la derecha mexicana contra la revocación de mandato. Es como una síntesis de ese asunto. Y a final de cuentas, pues Claudio X González representa eso, a la síntesis de los intereses oligárquicos del régimen neoliberal que saquearon al país a manos llenas durante varias décadas y que pues es casi un manifiesto, estos 10 puntos que él plantea para no votar contra o no asistir a la consulta de revocación de mandato. Es casi un manifiesto de la derecha mexicana en contra del cambio de régimen político que ha encabezado López Obrador de 2018 a la fecha. Entonces, pues la verdad es un planteamiento pues sin ninguna idea novedosa, lleno de lugares comunes, pues, con varios ahí adjetivos que no van a ningún lado. Nada más dice que no hay que hacerle el juego a López Obrador, ¿no? Básicamente ese es en lo que se podrían resumir sus 10 puntos. Lo que diga López Obrador hay que llevarle la contraria porque estamos en contra de López Obrador y todo lo que él representa. Ese es básicamente el planteamiento. Entonces, pues me parece muy precario a varios niveles. Ahí hasta da por sentado que va a seguir en la presidencia de la República después de 2024, que se va a mantener en el poder cuando pues no hay elementos para sostener esta situación. Entonces acaba todo a donde siempre van a dar los argumentos de Claudio X González, a propaganda y retórica baldía, sin ningún contenido, sin ninguna sustancia, y que lo único que busca pues es llenarle el oído a un sector de la población que se identifica con este aspiracionismo fifí o este dogmatismo aspiracionista fifí, como yo le digo, que tiene ya ideas muy claras y muy contundentes sobre su rechazo a López Obrador, y no van a cambiar de esa postura. Entonces, pues a ese sector de la población es a quien va dirigido el mensaje, y a lo mejor ahí sí puede encontrar cierta resonancia, ¿no? Con una minoría que piensa igual que Claudio X González, y que se ha convertido pues en un articulador de la derecha mexicana en varios frentes, ¿no? O sea, es decir, el peso que ha tenido dentro de la política pues se debe al poder del dinero con el que ha cooptado a comunicadores, ha construido organizaciones a su imagen y semejanza, pues para promocionar las ideas de una élite empresarial que le hizo mucho daño al país y que hoy pues siguen sin poder conectar con los sectores populares, y eso lo vimos también en la marcha esta que organizaron el domingo pasado, ¿no? Oye, Manuel, ¿soy yo o has percibido ya la línea que dictó Claudio X González sobre la reforma eléctrica? Y creo que Alito Moreno está arriesgando literalmente el todo por el todo al seguir la línea de Claudio X González de votar en contra de la reforma eléctrica. Y lo menciono porque ya veo, ya percibo el nado sincronizado. Por ejemplo, vamos a ver a Alito Moreno decir que después de un gran análisis decidieron en el PRI que van contra la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Échemelo, Ceci. Nosotros no somos iguales ni queremos serlo. Para nosotros los priistas la mejor política interior es la política exterior, porque es una sola y se cimienta en el principio irrenunciable de legalidad en nuestras decisiones legislativas. Los acuerdos y la ley están para cumplirse, y eso para nosotros, a diferencia de otros,
es la única y absoluta e inquebrantable fuente de legitimidad. Por eso, precisamente, por eso nuestro voto es en contra. No la habremos de aprobar, aunque al gobierno de Morena no le guste. Para los priistas, el legislativo es un poder y no un empleado del poder. No, bueno, ahora resulta que muy rasgándose las vestiduras, como si cuando gobernaron no hubieran sometido al poder legislativo desde Los Pinos. Pero ahí te va, mi querido Manuel. Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, felicitó a la dirigencia del PRI por oponerse a la destructiva reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador y a la coalición Va por México, por mantenerse unida. Casi le dice: estamos cumpliendo, patrón. Claudio X González. Entendió el que entendió. Ahí escuche. Festejo, como lo comprometimos en el pasado proceso electoral, que la coalición legislativa serviría a nuestro país y estaría siempre pensando en los intereses superiores de las y los mexicanos, pensando en la gente y haciendo lo correcto. Felicito, para empezar, a mi coordinador parlamentario, Jorge Romero, al coordinador del PRI, Rubén Moreira, y del PRD, mi amigo Cházaro. Y así con ellos felicito a las y los diputados de la coalición legislativa Va por México por la firmeza, por la convicción de mantenernos unidos de cara a las y los mexicanos haciendo lo correcto. Hemos definido, como ustedes ya lo saben, en diferentes momentos los partidos políticos aquí representados hemos manifestado nuestra posición respecto de la destructiva, regresiva y contaminante contrarreforma eléctrica del gobierno morenista. Hemos definido votar. A ver. Puede decir misa Marco Cortés, pero en el PRI no todos están 100% convencidos de estas decisiones cupulares. Al menos así lo leo, porque Rubén Moreira, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, el priista, exgobernador de Coahuila, coordinador de los diputados del PRI, dice que Va por México reconoce que hay errores, excesos y simulaciones por parte de los privados. ¡Ah, cabrón! Vamos a ver y escuchar al coordinador del PRI, porque esto sí es revelador. Partiendo del hecho de que nosotros nos oponemos a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal y al proyecto de dictamen que hoy se circuló hace unos minutos. Va por México reconoce que hay errores, excesos y simulación en la industria eléctrica por parte de los privados. Y nosotros no los vamos a cubrir ni los vamos a permitir. Por lo tanto, planteamos un modelo de transición de migración, para que aquellos que están en la autogeneración simulando, pues regresen a lo que dice la ley de la industria eléctrica. Todas estas inversiones, a nuestro juicio, o la mayor parte de ellas, ya se lograron recuperar por los particulares. Nosotros estamos ciertos de que el particular tiene que pagar un porteo correcto, de que tiene que pagar los respaldos y de que tiene que servir a México y no a intereses secundarios o intereses parciales. La siguiente es abrir... Bueno, se van a desnucar con esas maromas, mi querido Manuel Hernández Borbolla. A ver, te pongo sobre la mesa esta línea dictada por Claudio X González para votar en contra de la reforma eléctrica.
No creo que vayan a sostenerse muchos legisladores del lado oscuro de la historia. Creo que muchos legisladores estarían dispuestos a votar a favor de la reforma eléctrica. Y bueno, pues ahí están los discursitos de Marco Cortés, de Alito Moreno y un Rubén Moreira que sorprendentemente pone sobre la mesa temas que no le han de haber caído muy bien, que digamos, a Alito Moreno, Manuel. Sí, pues cuando Alito Moreno dice que no son empleados del poder, pues habría que preguntarle a qué poder se refiere, ¿no? Porque nos queda claro que de la presidencia de la República no es empleado, pero sí de los oligarcas que encabeza Claudio X González, ¿no? Que son un grupo de empresarios con intereses políticos muy marcados desde hace mucho tiempo. De eso sí son empleados claramente y abiertamente, ¿no? Y lo estamos viendo en los posicionamientos, cómo están dispuestos a llevarse entre las patas a los remanentes o a lo que queda del PRI, con tal de cumplir con la agenda de Claudio X González y compañía, que son estos oligarcas neoliberales que se aferran al modelito que pues está haciendo agua no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto les va a alcanzar a los priistas mantener la cohesión del voto en torno a la reforma eléctrica. Yo vi un poco confiado a López Obrador el día de hoy. Había mencionado ahí en la conferencia matutina de que él tenía informes de que muchos priistas, y dijo así ya en tono más irónico, y a lo mejor hasta uno que otro panista, iban a votar a favor de la reforma eléctrica que está planteando su administración. Entonces, pues algo sabrá por ahí el presidente a lo mejor, o no sé, quizá también está enviando ahí alguna provocación para dividir filas. No sabemos con precisión, lo vamos a ver hasta el día de la votación, pero creo que si el PRI termina votando en bloque en contra de la reforma eléctrica planteada por el gobierno de López Obrador, pues eso va a hacer firmar ya su acta de defunción, porque no veo que el PRI tenga posibilidad de pues seguir sobreviviendo dentro del espectro electoral como un mero satélite de un partido debilitado como también lo es el PAN, ¿no? Es decir, si le vas a apostar tu futuro político a ser satélite de un partido que está muy debilitado, pues yo veo difícil que se vaya a poder mantener esa situación durante mucho tiempo. Entonces a lo mejor pueden ir administrando pues la desgracia, como ha hecho también el PRD, que ahí se aferran a las migajas que les quedaron por precisamente someterse a los caprichos y a los designios de Claudio X González, y pues por ahí puede ver el PRI su reflejo futuro, ¿no? En lo que ha sido el proceso acelerado de desgaste y de derrumbamiento del PRD, como lo que le podría suceder al PRI en caso de seguir por esa línea. Entonces yo no sé hasta qué punto los priistas o todos los priistas vayan a seguir este liderazgo también débil, que es el de Alito Moreno y también el de Rubén Moreira dentro de la Cámara de Diputados, ¿no? Es decir, cuando tienes un partido en crisis con liderazgos bastante débiles, eso no te garantiza la cohesión. A lo mejor se puede llegar a dar por otras circunstancias, pero eso pues significaría condenar el futuro del partido. Entonces creo que el PRI está en una encrucijada muy fuerte. Algunos gobernadores del PRI, y esto es lo que me hace pensar que podría haber disidencia dentro de la bancada, pues se han visto más pragmáticos y pues incluso pues, se les ha señalado de que a veces en sus discursos parecen más morenistas que los mismos morenistas, ¿no? Incluso personajes como Alfredo del Mazo, lo vimos ahora en la inauguración del aeropuerto, pues mucho más plegado o más recorrido hacia esta alianza de conveniencia con la presidencia de la República, en el caso de Oaxaca, en el caso de Hidalgo. Es decir, hay algunos estados donde los priistas no están del todo convencidos y a lo mejor eso podría mover un poco las cosas en la bancada. Yo creo que hay que esperar a ver cómo se dan estos términos, pero el costo político para el PRI sería muy alto, y sobre todo porque si tú revisas cualquier encuesta de qué opina la gente sobre la reforma eléctrica, pues la mayoría de la población, más del 60% o alrededor del 60% de los mexicanos, está a favor de una reforma eléctrica en los términos planteados por la presidencia de la República, y ese va a ser como el mecanismo, la forma en que López Obrador va a tratar de aumentar el costo político para los partidos que se opongan, ¿no? Y esto es a lo que está apostándole el presidente.
A ver, dices del PRI y del PAN, pregunto, porque en el PAN mucho pancho y pocas nueces. Estaba viendo a legisladores que tiran a donde sea a ver cuál pega. Ahora ya no es la casa gris, es el tren gris. Vea y escuche a Xóchitl Gálvez en otro de sus videos y en otro circo y en otro escándalo. A ver, no lo hago para hacerle el caldo gordo, es para exhibir lo limitado que está también el PAN. En este caso nos está haciendo un gran análisis Manuel Hernández Borboya de lo que significaría para el PRI esta votación sobre la reforma eléctrica, pero en el PAN no está el horno para bollos. Vea y escuche. Me encuentro aquí a las afueras de la Fiscalía General de la República, donde acabo de denunciar al titular de Fonatur por la tala ilegal en la selva maya. No estamos en contra del tren. De lo que estamos en contra es que se tale sin los permisos correspondientes de la Secretaría de Medio Ambiente y no existe la manifestación de impacto ambiental. Alto al ecocidio que se está cometiendo en la zona maya. No se consultó a los pueblos indígenas y no se tienen los permisos correspondientes. A eso nos oponemos. ¿Qué cosas con los panistas, esos que siguen suspirando por el aeropuerto en el lago de Texcoco? Ese ecocidio nunca lo vieron en Texcoco y ahora, a ver, obviamente no estaría a favor de un ecocidio en Texcoco, en Chiapas, en Campeche, en donde usted me diga, pero esto es verdaderamente asqueroso. En el PAN nada más los mueven los reflectores, las cámaras y los micrófonos, salvo que tú me digas que hay una línea ideológica, un pensamiento que rige este actuar de los panistas, querido Manuel. No, pues así de ecologistas hubieran sido cuando la docena trágica panista, con Vicente Fox y Felipe Calderón, entregaron el país a las mineras y a la devastación minera que vimos, ¿no? Según algunos cálculos, pues se empeñó hasta casi el 10% del territorio nacional, unas cifras impresionantes para quienes hemos seguido de cerca la devastación minera en México, ¿no? Entonces que ahora no salgan con este ecologismo chafa, ¿no? O sea, porque ese es el punto. Puede haber algunos aspectos criticables, aquí ya lo hemos comentado en tu espacio, en Sin Censura, algunos puntos que yo he puesto sobre la viabilidad en términos ambientalistas del Tren Maya, pero pues esto que vemos de los panistas es una payasada. O sea, yo realmente pues ya lo que estoy esperando es que saquen ahora su maqueta de Lego del Tren Maya. Me encantaría ver pues a esta oposición de Lego, que es para lo que les alcanza, ¿no? Porque argumentos pues no son contundentes. Como bien lo decías, se están viendo pues a ver a qué le tiran y a ver cuál les pega, ¿no? Pero precisamente esa improvisación, ese oportunismo basado en el escándalo facilón, pues es lo que está también provocando una crisis muy, muy severa dentro de la derecha. Antes, en otros tiempos, incluso en los 90s, pues tenías personajes que a lo mejor eran polémicos, que a lo mejor eran corruptos, que a lo mejor pues eran muy cuestionables, pero que por lo menos tenían la capacidad de argumentar. Me refiero, por ejemplo, a un Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Que uno puede estar muy en contra de sus posicionamientos, pero por lo menos podía argumentar un par de ideas, ¿no? Ahorita con los panistas el neoliberalismo hizo estragos tales que ya ni siquiera de eso son capaces, ¿no? Entonces, pues no les queda más que hacer escándalo y zafarrancho a la Lili Telles, a la Xóchitl Gálvez, con juguetes de Lego y estas cosas, a ver si en términos de marketing político les alcanza un poquito, ¿no? Porque eso es una característica del neoliberalismo en términos políticos. Se vaciaron de ideas, se vaciaron de ideología y nada más les quedó el marketing facilón en redes sociales y esta cultura del escándalo. Entonces, si creen que así pueden hacer política y que así van a regresar al poder, pues yo lo veo complicadito. No creo que la vayan a tener fácil, aun cuando puedan tener la venia o el respaldo de algunos grupos de élite que, como lo hemos visto con el caso de Claudio X González, pues están muy furiosos con el actual gobierno,
por algunas de las medidas que han implementado y que les han pegado en el bolsillo, como por ejemplo el tema de los impuestos, ¿no? O de ya no permitir la condonación de impuestos. Entonces, pues esa es una posición muy de caricatura, ¿no? O sea, porque yo en todo lo que va de la bancada no recuerdo algún momento en donde yo haya dicho, bueno, puedo estar en contra de los argumentos que están planteando, pero por lo menos tienen una posición atendible. Ni siquiera a eso ha llegado la oposición en México en los últimos 3 años, que se ha gastado más tiempo pues en el zafarrancho mediático, pues como a final de cuentas los medios corporativos y los grandes medios hegemónicos en el país siguen siendo muy afines a su manera de pensar, creen que seguirle apostando a ese modelo decadente pues les va a traer algunos beneficios, pero pues se han topado con pared y no creo que vaya a ser la excepción. Y hoy pues va a haber otra prueba de fuego, ¿no? Porque va a haber 6 gubernaturas en disputa. Vamos a ver si esta política del ego que han seguido los panistas y el bloque opositor pues les va a rendir frutos, porque en el 2021 no les rindió frutos, aunque ellos se asumieron como ganadores y demás, pues en los hechos les han venido comiendo el mandado. Entonces pues parece que se va a repetir esta situación en 2022. Vamos a esperar a ver cómo se van dando las cosas. Ya veremos, mi querido Manuel Hernández Borboya. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tu canal de YouTube, a tus redes sociales? Hay mucha información que circula durante el día y por cuestiones de tiempo en estos segmentos no podemos abordar, pero te veo muy activo con muchos temas, Manuel. Sí, está cargada la agenda, y tanto nacional como internacional, ¿no? Ahí le recomiendo a la gente que le eche un ojo al video que subimos ayer al canal de YouTube, explicando con rigor y con lujo de detalle la situación de Bucha en Ucrania. Es un tema muy, muy delicado. Ahí para que cuenten con elementos con las 2 versiones del suceso, que yo creo que hay que exponer todos los puntos de vista posibles sobre la mesa. Y pues les recomiendo pues echarle un ojo y suscribirse al canal si les late el contenido en Manuel Hernández Borboya, con mi nombre completo, igual en Facebook, Manuel Hernández Borboya periodista. Ahí estoy subiendo buena parte del material, y de tiempo completo en Twitter, @Manuel H. Borboya. Ahí estamos dando la batalla contra la hegemonía nacional y globalista que trata de extender sus tentáculos por todo el mundo y que se manifiesta mucho en estos planteamientos de las derechas oligárquicas en toda América Latina, ¿no? Como lo hemos visto aquí con el caso del PRIAN, estos rollos de proteger a la inversión privada y demás, pues atienden también a una agenda globalista que hay que poner el dedo sobre la llaga también en ese asunto. Claro que sí, y donde te vemos también es en Capital 21 continuamente, porque te invitan para conocer tus opiniones, tus comentarios. Así que Manuel Hernández Borboya, para que lo siga en redes sociales, para que lo apoye y lo respalde. Manuel, por lo pronto te mando un abrazo y nos vemos pronto aquí en Sin Censura. Muchas gracias, Vicente. Un abrazo también para ti y un abrazo para todo el auditorio. Claro que sí, Manuel Hernández Borboya, hablando sin censura.